Muchas bendiciones, hermanos católicos y amigos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y gracias por escucharnos por este canal Defiende tu Fe Católico. Mi nombre es Oscar. Un saludo para todos ustedes y gracias por su apoyo. También recordándote que puedas suscribirte a nuestro canal y los que aún no lo han hecho, los invito a que lo hagan. También dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar y así muchas personas verán y es una manera de poder evangelizar. Bueno, los invito a que hagamos esta oración y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hermanos y amigos, estamos con otro tema más. Les dejo el video y deja tus comentarios. Después en la misión, cuando tenga oportunidad, les hablaré un poco acerca de mi situación presente, pero por lo pronto nomás les quiero decir si por cualquier razón no fue claro en lo que dijo Dr. Brady. Me llamo Padre Michael Rodríguez. Michael es inglés para Miguel. Soy sacerdote de la diócesis del Paso, Texas, entonces soy sacerdote diocesano. Tengo 19 años de sacerdote. Mi situación es un poco particular, como les digo, después les explicaré un poco, porque ya tengo casi 4 años exclusivamente ofreciendo la misa tradicional. Yo al principio en mi sacerdocio pues únicamente conocía la misa nueva y también pues mi situación está medio complicada, pero básicamente es muy probable que mi obispo dentro de poco tiempo busque quitarme las facultades, precisamente porque él sigue insistiendo que ofrezca yo la misa nueva. He tratado yo de explicarle que en conciencia, realmente para el bien de la Santa Iglesia, para ser realmente fiel a la Iglesia y a lo que es la misa, que es algo que no puedo hacer. Bueno, vamos a comenzar esta misión tocando en realidad el tema más importante de nuestra fe, es decir, el tema de Dios. ¿Quién es Dios? Todo el Antiguo Testamento es una respuesta a esta interrogativa. ¿Quién es el verdadero Dios? Una segunda pregunta: ¿quién es Jesucristo? Pues todo el Nuevo Testamento es una respuesta a esta interrogativa. Podemos resumir toda la Biblia, toda la Sagrada Escritura se puede resumir en esta forma de que es la respuesta que Dios mismo nos da, nos está enseñando con su palabra. La respuesta que Dios mismo nos da a estas interrogativas básicas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Quién es Jesucristo? Noten cómo tenemos muchas respuestas concretas a estas interrogativas dentro del Antiguo Testamento y dentro del Nuevo Testamento. Pero ahorita nomás les menciono unas de las más importantes del Nuevo Testamento. Les cito Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Cita: habiendo llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Fin de cita. Ojalá que podamos imaginarnos la voz de nuestro Señor y esta pregunta que Él hace.
que podamos imaginar que Él está preguntando o está haciendo esta pregunta a lo largo de todo el Nuevo Testamento. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y luego 3 versículos después, San Mateo capítulo 16, versículo 16, la respuesta de Simón Pedro. Cita: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Fin de cita. Tenemos otra gran respuesta a esta interrogativa de parte de Marta, la hermana de Lázaro, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 27. Cita: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Fin de cita. Ahora, todo ser humano tiene que responder a estas dos interrogativas. En realidad hemos sido creados para responder a estas dos interrogativas. Hemos sido creados para libremente, y ahí está la clave, para libremente, no a fuerzas. Hemos sido creados para libremente profesar la verdad acerca de quién es Dios y quién es Jesucristo. Dios nos enseña la verdad, pero tú y yo tenemos que libremente aceptar esa verdad, creerla, profesarla y vivirla. Los que lo hacen irán al cielo. Los que no lo hacen, los que no creen, irán a la condenación. Entonces, todo ser humano tiene que responder. Por eso estamos aquí en la tierra. A quién es Dios, quién es Jesucristo. Ahora, el tema de esta misión es la santidad, como se los mencioné hace un tiempito en el sermón. El tema de la misión es la santidad, pero más específicamente es la Santa Misa y la santidad. Cómo la Santa Misa es la fuente de nuestra espiritualidad. Y cuando escuchamos la palabra espiritualidad, para concretizarlo, piensen, no queremos pensar nomás espiritualidad, pues que creo mucho en Dios o que rezo muchas oraciones o no sé cuáles otras ideas tengamos. Pero al hablar de espiritualidad, traten de pensar, esto significa el camino a la santidad. Una espiritualidad no sirve si no te está ayudando a crecer en la santidad. Pues entonces, ¿cuál es el propósito? También, si yo estoy rezando oraciones, pero no me estoy convirtiendo, no estoy creciendo en la santidad, aquí algo no está bien. No es una espiritualidad auténtica, sino es un camino a la santidad. Entonces, al decir que el tema de la misión es la Santa Misa como fuente de la espiritualidad católica, también estamos diciendo que la Santa Misa nos muestra y nos enseña el camino a la santidad. Podemos también describir la santidad en los términos siguientes: conocer a Dios, y aquí conocer la verdad acerca de Dios. Voy a estar hablando un poco acerca de esto ahorita, porque cuando decimos conocer a Dios, no es conocer a Dios o creer en Dios según nuestros criterios, según los criterios del ser humano, sino creer en Dios tal como Él se ha revelado. Y esto no es tan fácil. Por un lado sí lo es, digamos, Dios no nos está pidiendo algo imposible, pero es que aquí en esto entran muchas tentaciones.
Aquí siempre está actuando el enemigo para desviarnos. Entonces, podemos también describir la santidad en términos de conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Y por eso nos ha creado Dios. Dios nos ha creado para que seamos santos. Algunos de ustedes, si conocen bien su catecismo, saben que Dios nos ha creado, ¿por qué? Para conocerle, amarle y servirle y poder así un día estar con Él por toda la eternidad en el cielo. Entonces, hablando de la santidad consiste en esto. Si tú cumples bien con esta misión de conocer a Dios, de amar a Dios con todas tus fuerzas, de servir a Dios, vas a ser un santo. Ahora aquí, obviamente, hablando de conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, obviamente lo primero es de conocer a Dios, porque no podemos amarle, no podemos servirle si no le conocemos. A entrar entonces un poco en el tema acerca de el conocimiento de Dios, porque también quiero que vean las relaciones. Vamos a hablar algo acerca de conocer a Dios, porque no puedes amar a Dios y servir a Dios si no le conoces. Y para crecer en la santidad, para estar en el camino verdadero de la santidad, tenemos que conocer a Dios, tenemos que estar unidos a Dios. ¿De dónde viene la santidad? De Dios. Dios es el que es 3 veces santo. Dios es el que es todo santo. En cuanto uno es más santo, está más cerca de Dios. En cuanto uno está más en el pecado, pues está más lejos de Dios, está más lejos de la santidad. Uno realmente no puede hablar de la santidad, no puede entender lo que es la santidad aparte de Dios. Y hablando de diciendo que la santidad pues es el camino que tenemos que recorrer. Pues el camino que tenemos que recorrer es el camino que nos lleva a Dios, el camino que nos lleva al cielo. Para que vean, por eso digo, no es tan fácil decir yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Porque pónganse nomás a pensar ahorita, ¿cómo es posible que haya tantas gentes que supuestamente creen en Jesucristo? Y también, muchos de ellos pues están haciendo obras buenas. Muchos de ellos ayudando a los pobres, rezando, leyendo la palabra de Dios, tratando de realmente portarse cristianamente con los hermanos y profesando una fe en Jesucristo. Pero ¿cómo es posible que haya tantas personas así que no creen en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Cómo puede ser? Y hay muchos, ustedes conocen a muchos, que supuestamente creen en Jesús, pero no creen en la iglesia, no creen en su iglesia. Y nos preguntamos, pues, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que supuestamente crean en Jesús y de no creer en el sacramento de su cuerpo y de su sangre? Algo no está bien. Ahora, yo no estoy diciendo que ahorita en un momento vamos a poder explicar todo y entender todo, pero definitivamente algo no está bien cuando tenemos gente que parece que sinceramente creen en Jesucristo y no creen en el sacramento de su cuerpo y de su sangre, que no se están poniendo de rodillas ante la presencia real de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo, ¿cómo puede haber tantos que profesan una fe en Jesús y no creen en su Santísima Madre? El que más amó a la Santísima Virgen María fue y es Jesús. ¿Cómo puede uno decir que es seguidor de Cristo y no tener un amor inmenso a su madre, a ejemplo de Cristo? Mencioné en el sermón de cómo la santidad es vivir la vida de Cristo. Y lo es.
Y si tú vas a vivir la vida de Cristo, eso quiere decir que tú vas a tener un amor inmenso a la Santísima Virgen María. Ese es el amor de Cristo. Él fue siempre obediente a su Santísima Madre. Y ahora tenemos por todos lados personas que están profesando una fe en Jesús y no tienen una devoción a la Santísima Virgen María. Por eso digo, algo está mal. Algo no está bien. Por lo tanto, creer en Dios y creer en Jesucristo requiere cierto esfuerzo y discernimiento. Y para lograr bien esto, responder a esas interrogativas, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? Para lograrlo, hay que caminar. Este camino que estamos diciendo es el camino de la santidad, pero en este camino hay retos, hay dificultades, hay peligros. Es decir, el diablo, el mundo y la carne. Nuestros enemigos espirituales, el diablo, el mundo y la carne. Sépanlo con toda certeza de que lo que más hacen nuestros enemigos espirituales es desviarnos de un conocimiento verdadero de Dios, de Jesús, y de desviarnos de amarlo y servirlo. Ahora, piensen en este punto. Y no nomás ahorita, pero ojalá que se acuerden y pónganse a pensar en esto en las semanas y meses y años que vienen. Miren, todo el mal y todos los problemas en el mundo, cualquier mal, cualquier pecado, personal, a nivel del vecindario, de la sociedad nacional, global, todo el mal y todos los problemas en el mundo se pueden reducir a dos pecados contra la fe, que también son dos errores fundamentales. Dos pecados contra la fe, dos errores fundamentales. El primero, que las personas no creen en Dios. A la raíz de todo el mal, de todo el pecado. Estamos hablando de cada individuo y de naciones, que las personas no creen en Dios, rechazan a Dios, están viviendo sus vidas aparte de Dios. Y número dos, el segundo pecado y según error fundamental, aquí prestar mucha atención, porque se supone que nosotros creemos en Dios. Las personas creen en Dios a su propia manera o según sus propios criterios. Todo el mal en el mundo también se puede reducir a uno al otro. Personas que creen en Dios, pero a su propia manera y según sus propios criterios. Obviamente lo que nosotros queremos hacer, y los quiero animar en esto, supongo que lo están haciendo. Mi propósito en venir estos días aquí es para ayudarles y animarlos en cumplir con esto, es de recobrar la misa tradicional y recobrar la fe católica. Porque especialmente en el periodo postconciliar, estamos hablando de los últimos 50 años, la Iglesia, la fe católica ha sufrido mucho en que mucho se ha estado diluyendo, mucho se ha estado como quitando, poniendo a un lado. Y entonces, ojalá que ustedes se dediquen a recobrar nuestra santa fe católica, de recobrar la misa tradicional. Bueno, al hacer esto, lo que estamos haciendo a la raíz es recobrando la fe auténtica en Dios. La fe auténtica en Dios. Al recobrar la misa tradicional, la verdadera misa de la Iglesia Católica, al recobrar la fe de la Iglesia Católica, estamos recobrando la fe auténtica en Dios. Estamos dando la verdadera respuesta a quién es Dios, quién es Jesucristo.
En esta misión propongo dirigir sus mentes y corazones a 4 maneras en que la Santa Misa nos indica el camino a la santidad. 4 maneras en que la Santa Misa nos indica el camino a la santidad. Queremos apreciar más estos 4 aspectos de la Santa Misa que nos muestran cómo crecer en la vida espiritual. Estos 4 aspectos que les voy a explicar, ojalá ayudarles a apreciarlos, nos están mostrando cómo crecer en la vida espiritual, cómo crecer en la santidad, cómo tener una fe auténtica en Dios. Y estos 4 aspectos de la Santa Misa son las siguientes. 1. La Santa Misa nos enseña e inculca en nosotros vivir en la presencia de Dios. Nos enseña e inculca en nosotros vivir en la presencia de Dios. La Santa Misa nos llama a entrar y vivir en la presencia de Dios. Si uno no está viviendo en la presencia de Dios, no va a poder alcanzar la santidad, no va a poder ser santo. Acabamos de decir de dónde viene la santidad de Dios. Pues entonces tienes que estar viviendo en la presencia de Dios. Tienes que estar viviendo tu vida como católico, consciente de la presencia de Dios. Pero allí también, conociendo bien quién es Dios, no inventándote tus propias ideas, no permitiendo que el diablo, el mundo y la carne te desvíen con ideas falsas, pensamientos falsos respecto a Dios. Segundo, la misa nos enseña e inculca en nosotros la verdadera fe y nos llama a una fe pura y verdadera. Esto es muy importante. Esta es toda parte de nuestra espiritualidad como católicos, que tenemos que tener una fe pura y verdadera. Esto, como les estoy diciendo, no es tan fácil. No nomás es yo aquí decirles, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y yo sé que Jesucristo me ha salvado porque yo he tenido esta gran experiencia. O alguien más, bueno, yo tuve esta enfermedad y este pastor me sanó en el nombre de Jesús. Tenemos que tener una fe pura y una fe verdadera. Es precisamente esto lo que la Santa Misa está haciendo. Está purificando nuestra fe. Está enseñándonos la verdadera fe e inculcando en nosotros la verdadera fe. Y está exigiendo de nosotros que crezcamos en la fe. Si tú estás viniendo a misa y no estás creciendo en tu fe, si no se está purificando tu fe, también aquí algo no funciona, algo no está bien. Tercer aspecto, recuerden lo que estoy diciéndoles es, quiero señalarles en esta misión estos 4 aspectos de la Santa Misa que nos van a ayudar a crecer en la santidad. Entonces, lo primero, entrar y vivir en la presencia de Dios. Segundo, la verdadera fe, una fe pura, una fe verdadera. Tercero, la Santa Misa nos enseña e inculca en nosotros la cruz de Cristo. Nos llama a cargar con la cruz en pos de Jesús. En el sermón les estaba diciendo que no hay santidad si no hay muerte. Y luego dijimos, ¿muerte a qué? Muerte al pecado. Pues no hay santidad si no hay cruz. Y también, nunca vayan a olvidar la cruz. La cruz de Cristo es un gran símbolo de muchas cosas, obviamente, primero que todo del amor de Dios. Pero la cruz de Cristo también es un símbolo fuertísimo de la muerte. La muerte del Hijo de Dios
por amor al hombre pecador, pero también muerte al pecado. La Santa Misa nos enseña e inculca en nosotros la cruz de Cristo. Lo que voy a hacer en esta misión, una de las cosas que voy a hacer es dirigir su atención a un problema gravísimo que ha sucedido en los cambios que se hicieron a la misa. Básicamente, y no estoy exagerando, en la reforma de la misa, en los cambios que se hicieron en la Santa Misa, se quitó la cruz de Cristo. En la misa tradicional de la Iglesia Católica, en el centro está la cruz de Cristo. Tiene que estar. Uno no va a poder conocer quién es Dios aparte de la cruz. Uno no va a poder crecer en la santidad aparte de la cruz. ¿Cómo puede uno concebir de la Santa Misa aparte de la cruz? Es el sacrificio de Cristo en la cruz, la Santa Misa. Y no es una exageración decir que se ha hecho muchísimo a nivel humano, por lo menos a nivel humano, de quitar la cruz de Cristo de la Santa Misa. Se los mostraré, porque esto no es una exageración. Y 4, la Santa Misa nos enseña e inculca en nosotros el desapego a lo terreno y el apego a lo celestial. Nos llama a despreciar lo terreno y amar lo celestial. La Santa Misa está haciendo esto. Está ayudándonos a despreciar lo terreno y amar lo celestial. También lo que acabo de decir en el sermón. La muerte al hombre terrenal para que viva el hombre nuevo. Esto es la espiritualidad católica. Este es el camino a la santidad. Esto es lo que cumple la Santa Misa en nosotros. Estos 4 aspectos de la Santa Misa tienen todo que ver con recobrar la fe auténtica en Dios. No van a olvidar esto. Todo lo que acabamos de decir, que vivir en la presencia de Dios, la cruz de Cristo, una fe verdadera y una fe pura, despreciar lo terreno, despego de lo terrenal para poder adherirnos más, apegarnos más a lo del cielo. Todo esto tiene que ver mucho con una fe auténtica en Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Jesús nos vino a enseñar cómo vivir en la presencia de su Padre. Jesús vino a darnos una fe pura y verdadera. Jesús vino a darnos su cruz, murió en la cruz por nuestra salvación. Jesús, más que cualquier otro, nos enseña a desprendernos de lo de la tierra para alcanzar lo del cielo. Y entonces, estos aspectos de la misa también tienen mucho que ver con conocer a Dios para poder amar a Dios y servir a Dios. En esto consiste la santidad. Conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Bueno, voy a leerles aquí unas citas de la primera carta encíclica de Papa San Pío X. Es muy impresionante lo que les voy a leer, y no son mis palabras, son las palabras de Papa San Pío X. Esto él lo escribió al comienzo de su pontificado. Lo que los papas suelen hacer suelen en su primera carta encíclica como presentar el programa o el tema de su pontificado. Y entonces, lo que vamos a escuchar ahorita es unas citas de esta carta encíclica inaugural de Papa San Pío X. La fecha de la carta encíclica es 4 de octubre 1903. Se llama E Supremi. Escuchen lo que nos enseña Papa San Pío X. Y también recuerden, tengan en mente cómo
esto lo está escribiendo en 1903. Estamos hablando hace 112 años. Porque lo que él describe en su carta encíclica, básicamente lo que hace es él señala el problema principal en el mundo actual, en el mundo en ese momento, en 1903. El mal más grande, el pecado más grande. Y luego provee la solución. Y esto es en 1903. Porque si este problema era el problema principal en 1903, ya no sé qué decir, porque precisamente lo que él dice ha ido empeorando y empeorando a lo largo de los últimos 100 años. Y esto es lo que escribe Papa San Pío X. Cita: nos llenaba de temor sobre todo la tristísima situación en que se encuentra la humanidad. ¿Quién ignora efectivamente que la sociedad actual, más que en épocas anteriores, está afligida por un íntimo y gravísimo mal que, agravándose por días, la devora hasta la raíz y la lleva a la muerte? ¿Comprendéis, venerables hermanos, cuál es el mal? La defección y la separación de Dios. Nada más unido a la muerte que esto, según lo dicho por el profeta, Salmo 72, 26. Pues he aquí que quienes se alejan de ti perecerán. Fin de cita. Papa San Pío X en 1903 está hablando de un íntimo y gravísimo mal que está devorando la sociedad hasta la raíz, está destruyendo, está llevando la sociedad a la muerte. Y él dice en 1903 que se está agravando por días, que se está haciendo peor. Dice que este mal, este íntimo y gravísimo mal es peor que en épocas anteriores. Porque muchas veces también cuando yo le digo a personas, mire, tenemos muchos problemas en la iglesia, me responden, siempre hemos tenido problemas. Siempre la iglesia ha tenido problemas. Yo sé que siempre la iglesia ha tenido problemas, pero hay unas épocas cuando ha tenido peores problemas que en otras épocas. Y debemos tenerlo por seguro que tú y yo estamos viviendo en una época donde realmente los problemas son mucho más graves que en muchas otras épocas anteriores. Y Papa San Pío X, él mismo, el sumo pontífice, está diciendo esto. No es que nomás tú y yo lo estamos diciendo. Papa San Pío X lo está escribiendo en su primera carta encíclica diciendo que este mal, la defección y separación de Dios, el abandono de Dios, el rechazo de Dios, el rechazo de Dios. Y el rechazo de Dios no nomás son las personas que dicen no creo en Dios, el ateo. El rechazo de Dios también son las personas que creen en Dios según su propia manera, según sus propios criterios, según su propia interpretación de la Biblia. Tener la Biblia en mano no quiere decir que yo tengo una fe auténtica en Dios. El diablo también lee la Biblia. El diablo también conoce la Biblia. Pero malinterpreta la Biblia. Interpreta la Biblia según otros criterios, falsos criterios. Nadie tiene autoridad aquí en la tierra, nadie tiene autoridad de dar una interpretación definitiva de la Sagrada Escritura fuera de la Iglesia Católica, fuera del magisterio de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque Jesús es el que nos enseña a través de su palabra. Él es el que tiene la autoridad. Y Él le dio esa autoridad específicamente a San Pedro y sus sucesores. Y entonces, Papa San Pío X nos está diciendo que este
mal íntimo y gravísimo es el abandono de Dios, la separación de Dios. Él también, les voy a leer nomás muy breves citas que también dice él o escribe él en esa carta encíclica. Cita: ahora en todo el mundo se promueve y se fomenta contra Dios un funesto ataque. Fin de cita. Lo está diciendo el Papa, 1903. Cita: las gentes se han amotinado verdaderamente contra su autor. Salmo 2:1. Fin de cita. Y cita: en la mayoría se ha extinguido el temor al Dios eterno y no se tiene en cuenta la ley de su poder supremo en las costumbres, ni en público ni en privado. Aún más, se lucha con denodado esfuerzo y con todo tipo de maquinaciones para arrancar de raíz incluso el mismo recuerdo y noción de Dios. Fin de cita. En 1903, Papa San Pío X dice que en la mayoría de las personas, en la mayoría se ha extinguido el temor del Dios eterno. Pudiera haber dicho también, se ha extinguido el conocimiento del Dios eterno. Porque el comienzo del conocimiento de Dios es el temor de Dios. Y él dice, se ha extinguido el temor al Dios eterno. No se tiene en cuenta su ley, ni en público ni en privado. Y esto lo está escribiendo en 1903. Por eso les digo, si no se estaba tomando en cuenta la ley de Dios, ni en público ni en privado, en 1903, imagínense ahora. Papa San Pío X, voy a tratar de presentarles un poco de esto, quizás muy brevemente en el sermón de las misas que voy a ofrecer. Brevemente explicarles la solución que propone San Pío X, para que no nomás piensen, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la solución? Pero por ahorita me voy a brincar a lo que nos dice Papa Pío XII. Papa Pío XII nos da en cierto sentido también una respuesta a este problema y nos lo da en su carta encíclica sobre la Sagrada Liturgia, que se llama Mediator Dei. Esta carta encíclica es del 20 de noviembre de 1947. 20 de noviembre 1947, Papa Pío XII. Y él escribe lo siguiente. Pongan atención. Cita: el deber fundamental del hombre es sin duda el de orientar hacia Dios su persona y su propia vida. Ahora bien, el hombre se vuelve ordenadamente a Dios cuando reconoce su majestad suprema y su magisterio sumo, cuando acepta con sumisión las verdades divinamente reveladas, cuando observa religiosamente sus leyes, cuando hace converger hacia Él toda su actividad, cuando, para decirlo en breve, da mediante la virtud de la religión el debido culto al único y verdadero Dios. Fin de cita. Esa cita de Papa Pío XII es una de mis favoritas, porque allí nos está explicando todo. Nos está explicando el propósito de nuestra fe católica. También nos está explicando también el camino, en qué consiste la santidad. Nos está explicando en qué consiste creer en Dios. Verdaderamente creer en Dios, una fe auténtica en Dios. Nos está explicando en qué consiste. Y también, si prestamos atención a las palabras que acabamos de escuchar, allí se entiende que
no todos los que creen en Dios están creyendo correctamente en Dios. Porque lo que él dice, primero que todo nos está recordando de nuestro deber fundamental, la razón por la cual estamos aquí en la tierra. Él dice, el deber fundamental del hombre es orientar hacia Dios su persona y su propia vida. Orientarla a Dios. Conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Pero entonces, escuchen lo que él dice. Dice, ahora bien, el hombre se vuelve ordenadamente a Dios. Otras palabras podrían ser, el hombre se vuelve correctamente a Dios, se vuelve debidamente a Dios, se vuelve apropiadamente a Dios o propiamente a Dios cuando hace lo siguiente. ¿Qué implica eso? Implica que uno puede volver y ir hacia Dios, pero en una forma no correcta, no propia, no debida, en una manera falsa. Si le están entendiendo todos. El punto de que personas que creen en Dios, pero no creen en Dios tal como Dios se ha revelado. No están creyendo en Dios ordenadamente, debidamente, correctamente. Y Él nos dice en qué consiste. ¿En qué consiste? Él nos dice, cuando reconoce su majestad suprema y su magisterio sumo. La fe auténtica en Dios es reconocer su majestad suprema, que Él es el Rey, Él es el Señor, y su magisterio sumo. La verdad viene de Dios, Dios nos enseña la verdad. La verdad no viene de mis sentimientos ni de mis pensamientos. La verdad no viene de los científicos. La verdad no viene del mundo. Tampoco en realidad la verdad no viene, sí, también principalmente de los libros de los estudiosos. Viene de Dios. Entonces, para que el hombre se vuelva ordenadamente a Dios, Papa Pío XII nos está diciendo que un criterio es reconocer su majestad suprema y su magisterio sumo. Noten cómo Papa San Pío X dice que el hombre ha rechazado eso. Ha rechazado la majestad suprema de Dios. Ha rechazado su magisterio sumo porque ha rechazado su ley. Y luego Papa Pío XII también dice, cuando acepta con sumisión las verdades divinamente reveladas. No hay fe auténtica en Dios si no se está aceptando con sumisión las verdades reveladas por Dios. Este es un problema inmenso hoy en día dentro de la iglesia. En vez de los católicos aceptar con sumisión las verdades reveladas por Dios, por ejemplo, la indisolubilidad del matrimonio. Eso es una verdad revelada por Dios. A nosotros nos toca aceptar esa verdad y conformar nuestra vida a esta verdad. No estar tratando de cambiar y adaptar las verdades de Dios. Y decir, no, tenemos que ver la realidad de la gente y ver cómo la iglesia va a caminar junto con ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso concretamente? Está saliendo un lenguaje hoy en día de muchos en Roma, de muchos modernistas en Roma, prelados, modernistas en Roma. Este tipo de lenguaje. Hay que ver cuál es la realidad de las familias y ver cómo la iglesia va a acompañar y va a sanar las heridas. Bueno, eso suena bonito, pero ¿qué significa? Lo que tenemos que hacer nosotros, lo que tiene que hacer la Iglesia Católica es aceptar con sumisión las verdades divinamente reveladas. Eso es lo que tiene que hacer la familia. Eso es la salvación de la familia. Con sumisión, de aceptar las verdades divinamente reveladas, lo que enseña Cristo por medio de su iglesia. Y saber que en eso está la salvación, en la indisolubilidad. No andar buscando cómo se pueden anular más fácilmente matrimonios.
Y por eso les digo, hay que realmente meditar mucho en estos puntos, porque lo que está pasando, lo que quiero darles a entender es que aquí estamos hablando de, no nomás estamos hablando del matrimonio y de la indisolubilidad del matrimonio o de la doctrina de la Iglesia Católica o no nomás de la Santa Misa, estamos hablando de una fe auténtica en Dios. ¿Quién es Dios? Y si tú empiezas a jugar y a adaptar y a manipular la Sagrada Liturgia, la doctrina de la Iglesia, las verdades reveladas por Dios, si tú empiezas a manipular eso y adaptar, puedes usar cualquier lenguaje que quieras. Puedes usar un lenguaje que suena muy bonito. Muchas veces es lo que hace el diablo. Puedes decir cualquiera palabras que quieras, pero el problema es que a fondo estás falsificando a Dios. Estás presentando una imagen falsa de Dios. Ese no es Dios. Y por eso son tan importantes estos criterios que nos está dando Papa Pío XII. Él dice, el hombre se vuelve ordenadamente a Dios cuando está cumpliendo con esto. Y entonces el hombre tiene que cumplir con eso. Obviamente también la iglesia tiene que cumplir con aceptar con sumisión las verdades divinamente reveladas. Yo pienso que eso es tristísimo. Pues esto, lo que es tristísimo es que cuando uno empieza a realmente entender lo que ha estado pasando en Roma respecto al sínodo de la familia por los últimos, 2 años, es todo lo opuesto a esto, aceptar con sumisión las verdades divinamente reveladas, sino todo tipo de manipulación y jugadas y no sé qué más para como tratar de cambiar y adaptar lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado. ¿Qué más nos dice Papa Pío XII? Dice, cuando observa religiosamente sus leyes. Cuando el hombre observa religiosamente las leyes de Dios. No dice Papa Pío XII, cuando el hombre busca religiosamente adaptar las leyes de Dios a su situación actual. Este es el lenguaje que se está escuchando hoy en día de muchos prelados en la iglesia. Es un problema grave. Cuando observa religiosamente sus leyes, cuando hace converger hacia Él toda su actividad. Eso también recuérdalo, porque en tu vida personal, esfuérzate a hacer eso. De preguntarte, en este día, en esta semana, estoy tratando de hacer converger hacia Dios toda mi actividad, que sirva para la gloria de Dios. Hago esto por amor a Dios, para servir a Dios. Lo que estoy haciendo en mi trabajo, lo que hago en mi hogar, lo hago para dar honor y gloria a Dios, para ser fiel a Él. Y luego, yo digo que mi favorito de lo que dice Papa Pío XII aquí, y recuerden esto, estas no son palabras ni ideas del Padre Rodríguez. Les estoy leyendo lo que escribe Papa Pío X. Lo pueden buscar ustedes en esa carta encíclica de Mediator Dei. Él dice, cuando, para decirlo en breve, va a dar un resumen de cómo el hombre se vuelve ordenadamente a Dios. ¿Y cuál es ese resumen? Papa Pío XII dice, cuando, para decirlo en breve, el hombre da mediante la virtud de la religión el debido culto al único y verdadero Dios. Cuando el hombre le está dando el debido culto al único y verdadero Dios, es cuando se está dirigiendo ordenadamente, correctamente al Dios verdadero. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un culto falso? Un culto falso, todo se ha hecho a perder. Y por eso andamos como andamos. Por eso les dije que hace un poco les estaba diciendo que a la raíz de todo el mal y de todo el pecado del mundo es las personas que no creen en Dios
y las personas que creen en Dios, pero a su propia manera, según su propio culto. Según un culto que es una obra de hombres y no la obra de Dios. Nomás hay un culto que es la obra de Jesucristo. Sacrificio en Calvario. Lo que es el rito romano, lo que es la misa católica. Todo lo demás no es. Todo lo demás no es el debido culto al único y verdadero Dios. Porque no es tan complicado. Tú y yo somos humanos, somos pecadores. Nosotros nunca podemos ofrecerle el debido culto a Dios. ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál hombre puede inventar o darle el debido culto a Dios? Imposible. El único que lo puede hacer es Dios mismo. Jesús. Es lo que ha hecho. Eso es lo que Jesús estaba haciendo en la Semana Santa. Es lo que Jesús estaba haciendo ahí en la última cena y especialmente en Calvario. Estaba dejándonos, hasta su venida gloriosa, nos estaba dejando el debido culto al único y verdadero Dios. Y por eso también es algo muy grave cuando autoridades dentro de la Iglesia Católica, incluso la suma autoridad aquí en la tierra, es algo muy grave cuando las autoridades en la Iglesia Católica empiezan a cambiar radicalmente el debido culto al único y verdadero Dios que la Iglesia Católica siempre ha ofrecido a Dios. Y digo, y también ahí yo digo, ¿qué? El hombre empieza a cambiar radicalmente el culto. ¿Y qué piensa el hombre? Que por 2000 años la Iglesia Católica ha sido equivocada. Y que ahora porque hemos llegado al 1970 o el 2000, que ahora sabemos cómo hay que mejorar el debido culto a Dios, que es algo perfecto. Yo digo, la soberbia es increíble. El desvío aquí realmente trágico. Al mismo tiempo, tenemos que ser compasivos y pacientes con muchos de nuestros hermanos católicos porque no entienden. Y ellos están tratando de ser, entre comillas, obedientes. Y dicen, bueno, pues es lo que la iglesia dice, es lo que el papa dijo, es lo que el obispo dijo, todos los sacerdotes están dando la misa nueva, pues no puede estar mal. Yo entiendo, o sea, se entiende. Aquí no se trata de estar condenando a los católicos. Sí se trata de reconocer la gravedad del problema. Y se trata también de reconocer aquí que no es principalmente aquí cuestión de que pues yo prefiero la misa tradicional, no, yo prefiero la misa nueva. Aquí no se trata de preferencias, tampoco se trata principalmente de idioma y que yo entiendo latín y que yo no lo entiendo y yo no esto, yo no lo otro. Es triste porque también mucho de lo que se está diciendo dentro de la iglesia respecto a la misa tiene que ver con estas cosas que son secundarias. Lo principal lo escribió Papa Pío II en su carta encíclica. El hombre se vuelve ordenadamente a Dios, se vuelve correctamente a Dios cuando le da el debido culto al único y verdadero Dios. Y eso es lo que la Iglesia Católica siempre ha hecho. Lo sigue haciendo hoy en día. Digamos, en lugares ya más limitados, porque en general pues no se está dando la misa tradicional. ¿Cómo vamos con la hora? Ya merito terminamos. Bueno, ya para terminar, quiero que piensen en esta descripción o definición de la santidad. Porque recuerden, aquí
el tema principal de la misión es la santidad, como la Santa Misa es la fuente de nuestra espiritualidad católica. Como la Santa Misa nos está enseñando a cómo alcanzar la santidad. Cómo la Iglesia nos está ordenando debidamente al único y verdadero Dios, y cómo a través de la Santa Misa le estamos dando ese debido culto al único y verdadero Dios. Si todos le están dando a Dios el debido culto, vamos a ser santos. Y si nosotros realmente con devoción y conscientes de lo que es la Santa Misa estamos cumpliendo con ese culto y permitiendo que ese culto, que el sacrificio de Cristo en la cruz, la Santa Misa, realmente vaya transformando nuestras vidas, revistiéndonos de Cristo, vamos a ser santos. Y entonces, la santidad consiste en dos elementos. Esos dos elementos es, por un lado, la santidad se trata de una unión con Dios. Como hemos dicho, Dios es 3 veces santo. Sanctus, sanctus, sanctus. Suena la campanita. Empieza a comenzar el momento más grande de la Santa Misa, porque estamos ya entrando más profundamente en la presencia de Dios. Se está profesando la verdad acerca de Dios, que es 3 veces santo. La santidad entonces consiste en nuestra unión con Dios. Un aspecto de la santidad. El otro aspecto es, la santidad implica una separación de todo lo que no es de Dios. Eso es la santidad, que me estoy acercando a Dios, me estoy uniendo a Dios, por un lado, y por el otro lado me estoy separando de todo lo que no es de Dios. También podríamos decir, en cierto sentido, de todo lo terreno. Por eso me tengo que desapegar de lo terrenal para poder unirme a Dios. Y tenemos que entender muy bien que no se pueden hacer las dos cosas. No puedes quedarte como agarrado a todas las cosas de la tierra y pensar que también vas a tener una unión íntima con Dios. No funciona así. La santidad es unirte con Dios, pero necesariamente para poder unirte a Dios, para poder hacer un lugar en tu alma para Dios, tienes que sacar lo que no es de Dios. Y ese es el camino de la santidad. Por eso luchamos. Porque el mundo, el diablo y la carne siempre están tratando de llenar nuestro corazón, nuestra alma con lo que no es de Dios. Y por eso lo que la Santa Misa hace es, la Santa Misa nos une a Dios y al mismo tiempo, a la vez, nos separa de la tierra, nos separa de lo terrenal. Esta es una dimensión esencial a la Santa Misa. Y el que se pone atento, aquí también ve una diferencia muy grande entre la misa tradicional en latín y la nueva misa. Lo que ha pasado, también es muy triste, pero es la realidad. Lo que ha pasado es que en los cambios que se han hecho en la misa, se ha metido mucho del mundo. Se ha metido mucho de los criterios del mundo. Los criterios que se usaron para cambiar cosas en la misa no fueron los criterios de una unión más íntima con Dios y una separación más de lo terrenal, sino, bueno, pues cómo se puede adaptar la misa a lo terrenal para que tengamos una experiencia más profunda de Dios. Eso en sí ya está muy equivocado. Es muy equivocado y es completamente anticatólico. No vas a poder encontrar ningún santo. Yo te lo garantizo, no puedes encontrar ningún santo en toda la historia de la Iglesia Católica que andaba promoviendo esa idea de que hay que adaptar las cosas de Dios, hay que adaptar, y aquí no nomás las cosas de Dios, aquí estamos hablando de lo más sagrado, la Santa Misa, que hay que adaptar y hay que cambiar según los criterios, según estos criterios mundanos, según razonamiento humano.
No, se tiene que cambiar el idioma para que la gente entienda aquí, porque si no, no entienden lo que está pasando. ¿Entender lo que está pasando? Lo que necesitas es fe para entender lo que está pasando. Pero aquí están usando criterios humanos. Y por eso quiero que relacionen todo esto con el entendimiento correcto de que la santidad, y esto lo enseña Santo Tomás de Aquino, y en todas las escrituras de los santos, pues es obvio que la santidad consiste en eso, la unión con Dios, la unión del alma con Dios. Y esa unión perfecta del alma con Dios, es la santidad perfecta, es lo que se va a realizar en el cielo. Pero al mismo tiempo, la santidad implica que se tiene que apartar de lo que no es de Dios, principalmente lo que es terrenal, lo que es de la tierra. Terminamos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.